Listo, y en esta última porción del tejido muscular vamos a hablar un tema muy importante como es la contracción muscular. En esta contracción muscular nosotros tenemos que definir tres cosas. Número uno, cuáles son los pasos o las fases que sigue el impulso nervioso para lograr realizar la contracción muscular. Y la otra es la clasificación de las contracciones más comunes, la contracción isométrica y la contracción isotónica. Y por último hablaremos del famoso miograma, con las 4 fases que tiene esta contracción muscular. Entonces, sin más preámbulos, empezamos. El paso o las fases que tiene que seguir nuestro impulso nervioso para poder realizar la contracción. Pues todos nosotros debemos de recordar que todo empieza acá, mira acá en la imagen que vamos a hacer. Esto va a constituir para nosotros un botón sináptico, ¿no? Un botón sináptico sería la terminación o el terminal nervioso que llega hacia el músculo, y ahí lo tenemos. Entonces esto se va a denominar el terminal nervioso, y lo que tenemos aquí se va a denominar la membrana. No te olvides de esto, esto se llama la membrana presináptica. ¿Por qué le llaman membrana presináptica? Porque se va a localizar antes de la unión con el músculo. Aquí vamos a presentar un músculo, el músculo que tú creas conveniente. Aquí tenemos su membrana y la membrana con sus elementos para reseccionar. Entonces, esto sería para nosotros una fibra muscular, ¿verdad? Esto sería para nosotros una fibra muscular, y aquí tenemos nuestro botón sináptico. Entonces, le ponemos nombre. Esta membrana que tú ves aquí, que la voy a resaltar un poquito, se va a denominar membrana postsináptica. ¿Por qué le llaman postsináptica? Porque esta membrana se encuentra ya por fuera de la sinapsis neuromuscular. ¿Entendido? Entonces, hasta aquí tenemos que identificar elementos: membrana presináptica y membrana postsináptica. El flujo del impulso nervioso, ¿sí? Del impulso nervioso va a viajar en ese sentido, ¿no? Va a viajar en ese sentido, ¿sí? Quiere decir que va a ir desde la membrana presináptica y va a atravesar la sinapsis hasta ir en ese sentido. Esta es la característica de la sinapsis del tipo químico, ¿no? Característica clásica de la sinapsis química. No te olvides, siempre el impulso nervioso va de la membrana presináptica a la membrana postsináptica. Ahora, ¿qué otros elementos vamos a tener en este terminal nervioso? Pues aquí también vamos a tener unas vesículas, sí, como unos espacios, ¿sí? Unos espacios que van a estar llenos de una sustancia. Vamos a ver cómo se llama. Este elemento que estoy tratando de dibujar aquí, lo voy a resaltar así, se llama la vesícula sináptica. Así recibe el nombre de vesícula sináptica. Y esta vesícula sináptica en su interior va a presentar una sustancia. Miren, así, una sustancia. Ahí espero que se esté entendiendo. Una sustancia, miren así, una sustancia ahí. ¿Cómo se llama? La sustancia que se localiza en el interior de estas vesículas sinápticas. Se va a denominar neurotransmisor. El neurotransmisor más común en las uniones neuromusculares es la ACH. Profesor, ¿y qué es la ACH? La muy conocida acetilcolina, ¿no? La acetilcolina. Entonces, nosotros tenemos ya que saber esta estructura para saber y para poder aprendernos los pasos. O sea, inicialmente tenemos el terminal nervioso y el botón sináptico. Este botón sináptico se va a unir con el músculo, con la fibra muscular, para formar lo que le vamos a llamar, lo que le llamamos también la placa motora. Quiere decir que si yo quisiera ponerle un nombre a todo este esquema, se va a llamar la famosa placa motora. Esta placa motora consta de el botón sináptico y el músculo que tenemos acá. Ahora, ¿qué elementos tenemos dentro de esta placa motora? Número uno, tenemos la vesícula sináptica. No te olvides, en el interior de esta vesícula sináptica vamos a encontrar un neurotransmisor.
¿Cómo se llama el neurotransmisor más importante o más abundante de este tejido? Se va a ser la ACH, también llamada acetilcolina. Luego va a estar relacionado con una membrana, la famosa llamada presináptica. ¿Y por qué esta membrana se llama presináptica? Porque está antes de la sinapsis. Luego va a haber un espacio, este espacio que está aquí, miren, este espacio que hay entre la membrana presináptica y la postsináptica llamada hendidura sináptica. ¿Sí? Yo le voy a poner las iniciales E, HS, ¿sí? Que para nosotros significa hendidura sináptica. Entonces, membrana presináptica, hendidura sináptica, y entenderás que esta membrana se va a llamar la membrana postsináptica. Esta membrana postsináptica se conecta, se une a través de una estructura que va a recibir el nombre de retículo sarcoplásmico, ¿sí? El retículo sarcoplásmico, quien es el encargado de almacenar también ahora un mineral. ¿Cómo se llama ese mineral? Ese mineral se va a llamar el calcio. Entonces, amigos, hasta aquí tú tienes que saber esto como mínimo. Tenemos nuestro botón sináptico, la vesícula sináptica con el neurotransmisor llamado acetilcolina, tenemos la membrana presináptica, la hendidura sináptica y la membrana postsináptica. Y esta membrana se conecta con el retículo sarcoplásmico, que es el encargado de almacenar calcio. Entonces yo, por si acaso, lo voy a poner aquí, el retículo sarcoplásmico, que es esto que tú ves aquí, mira, este de aquí, se va a encargar de almacenar. ¿Y qué va a almacenar? Va a almacenar calcio. ¿Ya? Hasta ahí yo creo que todos debemos de iniciar antes de empezar con los pasos o las fases que tiene nuestra contracción muscular. ¿Ya? Ahora, una vez aprendido eso, número 1, empezamos la primera fase. ¿Cuál es la primera fase? Es que se produce el impulso nervioso. En este caso le hemos puesto impulso cardíaco porque estamos simulando como si fueran estas las fibras del corazón. Entonces, de aquí en adelante ya no vamos a decir impulso cardíaco, sino vamos a decir simplemente IC o IN. ¿Por qué IN? Mejor le vamos a poner IN. ¿Por qué IN? IN significa impulso nervioso. ¿Entendido? Listo. Entonces, cuando se produce el impulso nervioso, este impulso nervioso va a viajar por el terminal nervioso. Para mi gráfica, esta flechita que estoy tratando de dibujar, este como rayo, ¿sí? Este como rayo, para mí va a ser el impulso nervioso, ¿no? Entonces yo digo, primera fase. La primera fase es la generación del impulso nervioso. Listo. ¿Cuál es la segunda fase? La segunda fase es que cuando el impulso nervioso llega a el botón terminal o el botón sináptico, despolariza una membrana. Y grábate bien eso. Despolariza una membrana. Despolariza una membrana. ¿Y qué membrana será? Pues por lógica. ¿Qué membrana estaba primero? ¿La presináptica o la postsináptica? Primero estaba la presináptica, entonces despolariza la membrana presináptica. Esa es la segunda fase. Entonces la marcamos por acá. La segunda fase va a ser la despolarización de la membrana presináptica. Y cuando esta membrana presináptica se despolariza, las vesículas sinápticas empiezan a movilizarse y se van hacia la membrana producto del calcio que se liberó en la primera llegada del impulso nervioso. ¿Qué va a pasar con estas vesículas? Estas vesículas se van a empujar una por otra, se van a empujar una con otra, ¿y qué crees que va a pasar? Esta va a chocar con la membrana y la va a reventar. Así, miren, la va a reventar. Una vez que se revienta esa vesícula, ¿qué crees que pasa con el neurotransmisor? Muy bien, muy bien. Este neurotransmisor va a salir ¿a dónde? Va a salir a la hendidura sináptica. Por eso que la tercera fase va a ser esa. ¿Cuál va a ser? La liberación. ¿Quién se va a liberar? Liberación de la famosa acetilcolina. La acetilcolina se va a liberar.
¿Y qué va a pasar con la acetilcolina? La acetilcolina es muy lábil, es decir, ella ni bien sale a la hendidura sináptica, espero me estés entendiendo las fases, ni bien sale a la hendidura sináptica, esta membrana postsináptica va a presentar receptores para dicha hormona. Mira, para dicho neurotransmisor. Presenta unos receptores aquí en su membrana. ¿Qué va a hacer la acetilcolina? Se va a meter a este receptor, se mete aquí y de esa forma genera la cuarta fase. ¿Y cuál va a ser la cuarta fase? Que ahora esta membrana postsináptica se va a despolarizar. Entonces viene la despolarización ¿de quién? De la membrana postsináptica. A ver, hasta aquí hacemos un stop. ¿Cuál es el stop? Primero, ¿qué es lo primero que tienes que saber de contracción muscular? Primero, que se da en la placa motora. ¿Y la placa motora por quién está formado? Por un terminal nervioso y una fibra muscular, ¿cierto? Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué ocurre? El impulso nervioso se produce, ¿verdad? Se genera el impulso nervioso y este viaja hacia el terminal nervioso. ¿Y qué va a ocurrir cuando llega el impulso nervioso? Se despolariza primero la membrana presináptica. ¿Pero para qué se despolariza esa membrana presináptica? Para que se pueda liberar la acetilcolina o el neurotransmisor. Por eso que la tercera fase va a ser liberación de la acetilcolina. Ahora, yo te dije, ¿cómo es que se libera? Pues el calcio que se empezó a meter acá al citoplasma de la neurona hace que estas vesículas se vayan chocando una con otra, tal cual fueran burbujas. Y cuando una burbuja, tú sabes que choca contra una pared, normalmente se rompe, ¿no? Entonces ocurre lo mismo con esta vesícula. Estas vesículas están avanzando, 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 chocan con la membrana presináptica y se rompe. Al romperse, fase 3, se libera la acetilcolina, considerado el neurotransmisor más importante de la contracción muscular. Pregunta de examen. Una vez que el neurotransmisor se libera en hendidura sináptica, aquí va a haber unos receptores en la membrana del músculo. ¿Cómo se van a llamar esos receptores? Receptores colinérgicos, para que la acetilcolina se ingrese para así hacer la cuarta fase. ¿Y cuál será la cuarta fase? La despolarización de la membrana postsináptica. Ahora, la pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿para qué se despolariza la membrana postsináptica? Pues esta se despolariza para liberar algo. ¿Qué liberará? A ver, ¿quién está después de él? Mira, está el retículo sarcoplásmico. ¿Y qué decía el retículo sarcoplásmico? Que almacena calcio, su función es almacenar calcio. Entonces, una vez que se despolariza la membrana postsináptica, el retículo sarcoplásmico automáticamente bota calcio, empieza a liberar gran cantidad de calcio al citoplasma del músculo. Esa es la famosa quinta fase de la contracción muscular. ¿Cuál será? La liberación de calcio. Se libera el calcio. Ahora, profesor, ya estoy entendiendo más o menos, pero ¿cómo me lo aprendo? Bien sencillo. Acá hay unas palabras claves. Se produce. ¿Y qué se produce? El impulso nervioso. Se despolariza, se libera, se despolariza. Profesor, espérese. Mire, la fase 2 y la fase 4 se repite. La fase 3 y la fase 5 se repite. Es más, profesor, yo me lo aprendo de esta forma. Todo este bloque despolariza y liberación, todo este bloque se repite en el siguiente bloque, despolariza y liberación. Quiere decir que después de toda despolarización siempre ocurre una liberación, muchachos. Así grábatelo en la cabeza. Después de toda despolarización, siempre, grábatelo bien, siempre ocurre una repolarización. Siempre. ¿Sí? ¿Queda claro? Repito, después de una despolarización ocurre una liberación. Entonces tú dices, se produce, se despolariza, se libera, se despolariza y se libera. ¿Y sabes por qué yo marco este antes? Porque si tú te aprendes hasta aquí que se produce el impulso nervioso, que se despolariza la membrana presináptica, que se libera la acetilcolina, que se despolariza la membrana postsináptica y que se libera el calcio, yo estoy bien seguro que si viene esta pregunta en el examen, ya tienes clave. ¿Por qué? Porque la mayoría de preguntas de exámenes siempre juegan con estas 5 primeras fases.
Así que si ya te lo aprendiste hasta aquí, yo creo que ya estás capacitado para hacer una pregunta de examen. Pero ojo, no te vayas, sigue con nosotros porque aún faltan 4 fases que te pueden servir más adelante. ¿Entendido? Entonces, hasta aquí marcamos que el calcio se libera. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurre cuando el calcio se libera? Pues el calcio se va a liberar ¿para qué? Para irse a la sarcómera y generar la contracción muscular. Es por eso que tú en algunos libros vas a decir que cuando se libere el calcio, hasta aquí prácticamente marca ya el inicio, porque en la siguiente fase, en esta fase de acá, la fase 5, ya prácticamente decimos que se inicia la contracción muscular. ¿Sí? Así que espero que hasta aquí la fase 5 me hayas entendido. Vamos a continuar ya con las 4 fases finales. Entonces las 4 últimas fases vamos a tener. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en la quinta fase, acuérdate, el retículo sarcoplásmico botaba el calcio? El calcio se va a encontrar aquí afuera, mira. El calcio va a estar aquí afuera esperando su momento, ¿no? Esperando su momento. El calcio está aquí. Esas son las moléculas de calcio que se localizan, ¿en dónde? En el citoplasma del músculo. ¿Qué va a ocurrir? Estas se van a dirigir hacia el sarcómero o sarcómera. Pero ¿qué va a pasar en la sarcómera? Que va a estar organizada. ¿Y cómo está organizada? Está organizada de la siguiente forma, mira. Tiene así unas partículas, ¿sí? No sé si te acuerdas, habíamos hablado de estos filamentos, ¿sí? Mira, bien sencillo esto, ¿eh? Cada una de estas bolitas representa una molécula de actina, o sea, es una proteína llamada actina. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Ya, profesor, esto es el que le llamamos el filamento, este es el filamento fino, ¿no? Pero este filamento fino, aparte de actina, también iba a presentar unas proteínas alargadas. Estas proteínas alargadas cruzan al filamento fino como si fuera una banda presidencial, mira. Ya vamos a ver cómo se llaman esas proteínas, ¿sí? Mira, así las va cruzando así, a todo el filamento fino prácticamente lo está cruzando, dándole vuelta, enredándola, ¿verdad? Como si fuera una enredadera, y por acá va a terminar así, ¿no? Más o menos así. La pregunta es, ¿cómo se llama esa proteína? Bien facilito. Esta proteína se llama la tropomiosina. Así de sencillo, la tropomiosina. Y además, en este filamento fino vamos a encontrar unas proteínas pequeñas también que van a estar a lo largo de la troponina y de la actina, ¿no? Van a estar así, por todos los lados de la actina y la miosina. Vamos a, por ejemplo, encontrar una por aquí, ¿no? Aquí está, listo. Profesor, ¿cómo se llama esta proteína que está mencionando? Esta proteína es la famosísima troponina. Troponina. Entonces, la troponina, la tropomiosina y la actina van a formar el filamento fino, finalmente. Profesor, entonces ¿el calcio qué hace? El calcio hará la sexta función, el sexto paso o la sexta fase de la contracción muscular. ¿Por qué? Porque este calcio cuando llega al sarcómero dice, tengo 3 proteínas para unirme, dice, así. Es como cuando tú llegas, tienes de suerte y tu mamá te dice, hijito, tienes 3 platos para elegir de tu almuerzo. Tendrás tus tallarines, tendrás tu causa ferreña fana, obviamente, o tendrás tu cabrito, ¿no? Porque siempre no falta el cabrito. Entonces tú dices, me como el cabrito, ayer comimos tallarines, o me como esta suculenta causa ferreña fana. Tienes 3 opciones a elegir. ¿Sabes? El calcio igual tiene 3 opciones que elegir. El calcio dice, o me uno con la actina, o me uno con la tropomiosina, o me uno a la troponina. Entonces, para eso tú ya debes de recordar el episodio anterior. En el episodio anterior, cuando vimos clasificación de proteínas, yo te dije que una de ellas tiene la función de unirse o fijar el calcio. ¿Ya te recordaste? Sí. Muy bien. Esa es la troponina. La troponina, su función es unirse al calcio. Entonces, el calcio atraviesa cielo y tierra para llegar hasta la troponina y se pega a la troponina. Tú dirás, profesor, ¿quinta fase? No, es la sexta fase ya. La unión entre ¿quién? Entre el calcio y la troponina. Entonces yo voy a poner acá, sexta fase, unión de calcio, ¿con quién?
con la troponina. Amigos, pregunta de examen. Esto inicia la contracción muscular. Esto inicia la contracción muscular. Esto inicia, pregunta de examen. ¿Cuándo se inicia la contracción muscular? Cuando el calcio se une a la troponina. Profesor, ¿y para qué se une el calcio a la troponina? Ah, bien sencillo. Mira, la siguiente fase. Ya que aquí teníamos la molécula de actina, ya teníamos la molécula de actina, ¿verdad? Teníamos la molécula de actina, sí. Mira, ahí está la molécula de actina. Todo este complejo nuevo, o sea, aquí se formó un complejo llamado el complejo calcio-troponina, ¿sí? El calcio-troponina, ahí, va a hacer que esta banda presencial se levante, es decir, hace desplazamiento del filamento de tropomiosina. Mira, la tropomiosina se va a levantar, se va a desplazar la tropomiosina. A eso se le llama la séptima fase, donde esta proteína de nombre tropomiosina se levanta por acción ¿de quién? Por acción de la troponina y por acción del calcio. Ambos, el complejo calcio-troponina, hacen que se lleve hacia arriba o que se desplace a esta tropomiosina. Ahora tú estarás preguntándote, profesor, ¿y para qué le conviene al músculo hacer que la tropomiosina se desplace? Es que cuando esa tropomiosina se desplaza, mira, deja libre unas zonas que él cubría cuando estaba hacia abajo. Ah, mira, deja unas zonas libres. Profesor, ¿y cómo se llama esta zona libre? Esta zona libre se llama la zona de adherencia. La zona de adherencia. ¿Y quién crees, sí, que aquí se va a unir? Si es una zona de adherencia, aquí se tiene que unir la actina. ¿Con quién? Con la miosina. Quiere decir que la tropomiosina siempre está cubriendo la zona para que se una la actina con la miosina. Profesor, ya todo esto, ¿dónde está la miosina? La miosina está aquí abajito. Son unas proteínas alargadas, que tienen una cabeza así que parece un palito de golf. Mira, parece un palito de golf, ¿no? Así. Tenemos ahí otra proteína por acá. Y así tú puedes poner todas las proteínas que tú quieras dibujar, ¿verdad? Y ahí tenemos todas las proteínas llamadas miosinas. Esta es la cabeza de la miosina. Entonces, profesor, ya está. Fase 6, el calcio se une a la troponina. Fase 7, se desplaza. ¿Quién? ¿Quién se desplaza? Se va a desplazar la tropomiosina. ¿Y para qué se desplaza la tropomiosina? Para que exista una unión. ¿Entre quién? Obviamente, entre esta molécula de miosina y esta molécula de actina. Entonces, automáticamente, esta molécula de miosina coge así y se une a la actina. Ahí la vas a tener. Entonces, ahora la actina y la miosina se unieron. Aquí está. Amigos, ¿saben cómo se llama a la unión de la actina con la miosina? A eso se le llama contracción muscular. ¿Y qué sería la fase número 8? ¿Cuál sería la fase número 8? Sería unión entre actina y la miosina. Profesor, entonces ya está, la actina se unió a la miosina. ¿Y qué ocurre? Que la miosina jala la actina y a eso se llama desplazamiento. ¿Y quién se desplaza? No te olvides que es pregunta de examen. Se desplaza el filamento fino sobre el filamento grueso. ¿Sí? No te vayas a olvidar eso. Y si te das cuenta también acá se repite dos fases. ¿Qué fase se repite? Unión, desplazamiento, mira. Unión, desplazamiento. Unión, desplazamiento. ¿Ves? Es decir, si tú te aprendes, produce, despolariza, libera, unión, desplazamiento, ya te aprendiste todas las fases de la contracción muscular. ¿Debido a qué?
Tanto la fase de despolarización como liberación se repite en la siguiente fase y tanto la fase de unión como desplazamiento se repite en las dos últimas fases. Entonces, para terminar este cuadrito, decimos que la fase de la contracción muscular se va a dar por produce el impulso nervioso, luego se despolariza la membrana presináptica, luego, como vimos, se libera la acetilcolina. Esto hace que se despolarice ahora la membrana postsináptica, liberando ahora el calcio. El calcio elige ¿a cuál? A la troponina para unirse. Fase número 6, unión del calcio con la troponina. Inicia la contracción muscular. ¿Esto qué genera? Que la tropomiosina sea desplazado. ¿Para qué? Para liberar las zonas de unión o zonas de adherencia. Y la fase 8, unión de actina y miosina, y eso genera que el filamento fino se desplace sobre el filamento grueso. Amigos, ahí está la fase de la contracción muscular. Dos cositas más de esta contracción muscular. Existe una enzima que rompe la acetilcolina llamada acetilcolinesterasa que se encuentra en hendidura sináptica. Y la otra cosita que tienes que saber es que cuando el calcio ya se cansa de estar con la troponina, sí, ella también se cansa, así como tú ya sabes. El calcio se cansa y ahora dice, ¿y ahora qué hago? Tengo que regresar a mi retículo sarcoplásmico. Viene una proteína llamada calsecuestrina, se coge el calcio y lo regresa hacia su sitio de origen llamado retículo sarcoplásmico. Entonces, ahí inicia ya lo que le vamos a llamar más adelante la relajación muscular, ¿verdad? Donde este filamento suelta a la actina y la miosina y todo regresa a su posición original. Profesor, para terminar esta parte decimos que existen dos tipos de contracciones común. Una llamada isométrica y otra llamada isotónica. ¿Qué características más resaltantes tiene la contracción isométrica? Para empezar, si se llama isométrica, quiere decir que mantiene una longitud constante. ¿Sí? Una longitud constante. Dos, que no existe movimiento. ¿Sí? No hay movimiento. Y esto lo puedes ver cuando tú sostienes un libro con tu mano. Cuando sostenemos un libro con nuestra mano, podemos decir que no existe movimiento, a diferencia de que yo esté haciendo esto. Si yo hago esto, ya hay movimiento, pero si yo lo sostengo ahí, no hay movimiento. Esa es la característica de las isométricas. Y además que esas isométricas, aparte de tener una longitud constante y no existir movimiento, ¿verdad? Decimos que sufren un acortamiento mínimo. Sufren un acortamiento mínimo. Esa es la característica que tiene las contracciones isométricas. Profesor, ¿y las isotónicas cuál será? La isotónica quiere decir que van a presentar ahora una tensión constante. Una tensión constante, ¿sí? Una tensión constante. Esa isotónica que genera, sí genera, es decir, si existe movimiento, ¿cierto? Y presenta dos fases. ¿Cuáles son las dos fases que tiene la contracción isotónica? La primera fase se va a denominar una fase excéntrica, donde la longitud del músculo aumenta, y otra llamada concéntrica, donde la longitud del músculo disminuye. Entonces, aquí decimos los dos tipos de contracciones. Y por último, el miograma va a ser el registro de la contracción muscular. Presenta 4 fases. La primera fase, el periodo de latencia, donde el músculo se prepara. Algunos libros mencionan que sería de la fase 1 hasta la fase 5. Como tú ves, el músculo se prepara para la contracción muscular. La segunda fase va a ser la fase de contracción muscular, donde las fibras musculares se acortan. La tercera fase va a ser donde el músculo, después de contraerse, va a recuperar su forma original. A eso se va a llamar la relajación muscular. Y por último, el periodo refractario, que es el momento en donde el músculo pierde la excitabilidad, es decir, no va a volver a contraerse hasta recuperar toda la energía y toda la estructura correspondiente. Así, reposar y generar la siguiente fase de contracción muscular. Ahí están las 4 fases llamadas el miograma. Y ahora nos toca practicar todo lo aprendido. Recuerden que estas preguntas son seleccionadas de todos los exámenes de admisión que hayan venido en un examen anterior. En la primera pregunta dice, a los músculos que realizan acción común se les denomina. Pues esta pregunta viene a cargo de la clasificación funcional de los músculos, donde me dicen que existen 3 tipos de músculos. Los músculos agonistas, que son aquellos que realizan un solo movimiento,
o el movimiento es realizado por un solo músculo, los sinérgicos, donde un conjunto de músculos realizan una acción muscular común, y luego vienen los antagonistas, que son aquellos músculos que realizan movimientos opuestos, o cuando un músculo agonista realiza una acción, él hace el efecto contrario. En este caso, en la pregunta número 1 te dice, músculos que realizan acciones comunes se le denomina. La respuesta será los músculos sinérgicos. En la pregunta 2 menciona, el músculo se encuentra rodeado por una membrana fibrosa, delgada y transparente. Pues recuerden que existen 3 membranas que rodean a los músculos. Uno es el que rodea al músculo en general, se llama epimicio. El que rodea al fascículo se llama perimicio, y el que rodea la fibra muscular se va a llamar endomicio. Sin olvidarse que cuando un conjunto de músculos se reúnen y lo envuelve una membrana, a eso se le va a llamar aponeurosis. En esta pregunta número 2, la respuesta debe de ser epimicio. La 3 tiene que ver mucho con la sarcómera y menciona que el límite de la unidad de contracción del músculo estriado es, pues todos recordamos que es la famosa caja de Krauss, o como dice la alternativa letra B, sarcómera. La respuesta en la 3 sería sarcómera. Pregunta número 4. Dice, músculo de la cabeza que se inserta en la jalea aponeurótica y tiene como acción tirar el cuero cabelludo hacia atrás. Pues recordemos que según la literatura existen 2 músculos que están en la jalea aponeurótica. Un músculo que está hacia adelante llamado frontal y otro músculo que está hacia atrás llamado occipital. El frontal lleva la jalea aponeurótica hacia adelante, mientras que el occipital lleva la jalea aponeurótica hacia atrás. Y es por eso que en alguna literatura también de anatomía mencionan que este es un solo músculo llamado el músculo fronto-occipital. Pero en este caso vino esa pregunta y la respuesta es occipital. ¿Por qué? Porque dice que lleva la jalea aponeurótica hacia atrás. La respuesta en la 4, occipital. Pregunta número 5. Músculo de la cabeza que tiene como función horizontalizar la frente. Es decir, cuando nosotros llevamos las líneas de la frente hacia arriba, ahí se evidencia la horizontalización de la frente. Entonces, esa acción es de un solo músculo, del músculo que le llaman músculo de la atención, músculo de la sorpresa y también músculo de la admiración. La respuesta va a ser el músculo frontal. Pregunta 6, pregunta clásica de examen de admisión. Por ejemplo, esta pregunta no debes de olvidarte. ¿Por qué? Dice, inicia los acontecimientos químicos del proceso contráctil. Y te dan 5 alternativas con 5 minerales. Recordemos que el mineral que inicia la contracción muscular es el calcio. ¿Por qué el calcio? Porque cuando el calcio se une a la troponina, ahí se desencadena toda la fase llamada contracción muscular, como lo hemos visto en pizarras interactivas anteriores. También recuerden que aquí hay 2 alternativas, que uno dice sodio y otro dice potasio. Pues recuerden que estos minerales se van a encargar pero de la despolarización de la membrana, mientras que el que inicia la contracción muscular se llama calcio. Pregunta y respuesta, calcio. Pregunta 7. Músculo largo y grueso adosado a la cara externa de la tibia, donde es fácil palparlo. Pues la respuesta aquí, según lo que hemos visto en las guías, dice el tibial anterior. Esa sería la respuesta en la letra A. Es una pregunta con respuesta directa. 8. Con respecto al músculo cardíaco, indique lo incorrecto. Pues recordemos la clasificación de músculos, había un estriado esquelético, un estriado cardíaco y un liso. Y cada uno de los 3 músculos tenía una característica. Vamos a ver el cardíaco. ¿Qué dice lo incorrecto del cardíaco? Número 1, presenta discos intercalares, esto es verdadero. Número 2, tiene diadas, también esto es verdadero. Número 3, las aurículas poseen gránulos con péptido natriurético auricular. Este péptido natriurético auricular es una hormona que se va a encargar de regular la presión arterial. Lo vamos a ver en la semana 6, así que no te vayas a olvidar de repasar tu semana 6. Dice posee cuerpos densos, pues tú recuerda que los cuerpos densos y las caviolas eran unidades que pertenecían al músculo liso, más no al cardíaco. Por eso que la respuesta sería la D, los cuerpos densos. 9. Vaina delgada del tejido conectivo areolar que separa las fibras musculares una de otra. Pues si te dice que separa fibras musculares, creo que la respuesta ya es muy evidente, es la membrana que rodea a una fibra muscular. Y esta fibra muscular es rodeada por el endomicio. Respuesta, endomicio. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del miograma y te dije que habían 4 fases? Aquí viene la pregunta sobre esas fases. Dice,
cuando una fibra muscular recibe estimulación para contraerse, pierde temporalmente la excitabilidad durante cierto tiempo y no puede responder a ese estímulo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se llama este periodo? Periodo donde el músculo pierde la excitabilidad. A esa respuesta es el periodo llamado refractario. No se vayan a olvidar de ese periodo. Pregunta 11. Y aquí te habla sobre tipo de contracción, o isotónica o isométrica. No te vayas a olvidar de lo que ya estudiamos. Cuando aumenta la longitud de un músculo durante la contracción se denomina, pues habían prácticamente en la clasificación dos tipos. Cuando hay un cambio de longitud se llamaban isotónicas y cuando no existía un cambio de longitud se llama isométrica. Pero en isotónica habían dos fases. Una fase donde el músculo se alarga y eso se llamaba isotónica excéntrica, y una fase donde el músculo se acortaba y eso se llamaba isotónica concéntrica. En este caso te dice cuando aumenta la longitud. Por ende, la respuesta tiene que ser una contracción isotónica excéntrica. Pero ¿qué tal si me dijera cuando disminuye la longitud del músculo? La respuesta debería de ser contracción isotónica concéntrica. ¿Y qué tal si existiera la pregunta que dice y cuando la longitud del músculo no varía? La respuesta sería isométrica. Entonces, conclusión de la pregunta 11. Cuando aumenta la longitud de un músculo durante la contracción se denomina una contracción isotónica excéntrica. Pregunta número 12. Contracción espontánea de una sola fibra muscular que generalmente indica la destrucción de una motoneurona. Pues esa es una pregunta bien sencilla y la respuesta es fasciculación. Tú también lo puedes revisar en la guía que hemos dejado ya también en el sistema para que tú puedas revisar el glosario y esos datos que ya están publicados. Pregunta número 13. Músculo más superficial de las cabezas del cuádriceps. Pues si nosotros recordamos, el cuádriceps presenta, como su mismo nombre lo dice, 4 vientres. ¿De acuerdo a la clasificación? Bíceps presenta 2 vientres, tríceps 3 vientres. El cuádriceps presentará ¿cuánto? 4 vientres. Esos 4 vientres son: el más medial se llama vasto interno, el más lateral se llama vasto externo, el que está abajo de los 4 se llama el crural o vasto intermedio, y el que está encima, el más superficial, se llama el recto femoral o recto anterior del muslo. Entonces, aquí vamos a hacer las alternativas. Dice vasto intermedio, vasto medial, psoas, vasto lateral o recto femoral. La respuesta, el músculo recto femoral, que es el músculo más superficial de los 4 que presenta el cuádriceps. Pregunta 14. Porción de la miofibrilla que se encuentra entre 2 líneas Z consecutivas. Eso tiene un nombre y esa es la unidad del músculo estriado y se llama sarcómera o también llamada la caja de Krauss. Pregunta número 15. Se origina por disminución de oxígeno y por efecto tóxico del ácido láctico y dióxido de carbono. Pues eso nosotros sabemos que cuando el músculo acumula ácido láctico y se da una contracción dolorosa, a eso se le va a llamar calambre. No te vayas a olvidar, calambre la respuesta. Pregunta número 16. Según la forma, el músculo elevador del ano es su músculo. Pues recuerden que el músculo elevador del ano va a formar prácticamente el piso de la pelvis y va a tener 2 músculos, el pulvococcigio y el iliococcigio. Esos 2 músculos forman todo lo que se relaciona a elevador del ano. ¿Y cómo se da este músculo? Pues se da alrededor, formando un círculo o formando un orificio dentro del ano. Entonces la respuesta, según la forma, es un músculo orbicular. Ya no se vayan a olvidar de eso. Pregunta 17. Músculo del cinturón pélvico que generalmente sirve para las inyecciones intramusculares. Pues cuando nosotros revisamos este tipo de preguntas, tenemos que recordar que para los inyectables intramusculares se utilizan 2 tipos de músculos. En los niños menores de 6 meses, sí, recuerda eso, en niños menores de 6 meses se utiliza el cuádriceps en la parte externa. ¿Sí? Entonces, cuando un niño llega a vacunarse a la posta, la enfermera llega hacia la parte externa del muslo y ahí le pone la inyección. Ahora, ¿por qué el muslo? ¿Por qué? Porque como este niño no camina, ¿cierto?, puede utilizar este músculo para el inyectable. ¿Y por qué no en la región glútea? Porque su nervio ciático todavía está indiferenciado. O sea, puede ser que la enfermera, al colocar el inyectable en el glúteo, puede generar daño en este nervio ciático sin querer. Entonces, por eso se opta mejor por el muslo.
Pero en todas las personas mayores de 6 meses, ¿verdad?, utilizamos otro músculo. ¿Cuál músculo? El glúteo. Hay 3 tipos de glúteos: el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. Convencionalmente, el libro, sobre todo el Tórtora, menciona que la respuesta debería ser el glúteo medio, pero no te vayas a olvidar que también el glúteo mayor participa de este inyectable. Por eso, viendo las alternativas, dice: músculos, obturador interno, no es la respuesta; el cuádriceps crural, tampoco es la respuesta; bíceps crural, tampoco; tensor de la fascia lata, tampoco; y la respuesta debe ser el glúteo mayor, ¿sí? Pero ahora, si me dan a elegir entre el glúteo mayor y el glúteo medio, yo elijo el glúteo medio. Pero como no hay alternativa de glúteo medio, tengo que elegir al glúteo mayor. Pregunta número 18. ¿El músculo bíceps braquial se inserta en dónde? Pues no te vayas a olvidar que el bíceps tiene 2 cabezas, una cabeza larga y una cabeza corta. La cabeza larga es aquella cabeza que nace del tubérculo supraglenoideo, baja por delante del húmero y termina en la tuberosidad bicipital del radio. Igual, la cabeza corta nace de la apófisis coracoides y baja junto pegado a la cabeza larga y termina hasta la tuberosidad cubital y también hacia la cabeza del radio. Entonces, vamos a ver una alternativa que contenga la inserción de este bíceps. Y me dice, apófisis coronoide del cúbito, tuberosidad bicipital del radio, cabeza del radio, o lecrano del cúbito o la rugosidad del cúbito. La respuesta es la tuberosidad bicipital del radio. Ahí se inserta, ya saben, se origina en el tubérculo supraglenoideo, cabeza larga, y en apófisis coracoides, cabeza corta, pero llegan hasta la tuberosidad bicipital del radio. Pregunta 19. Las fibras del diafragma se insertan en... Recuerda que el diafragma es un músculo respiratorio, el músculo inspirador por excelencia, no te vayas a olvidar, es un músculo esquelético. ¿Por qué? Nace de las últimas costillas, nace de la apófisis sifoides y también nace de la columna vertebral. Ellos ahí se origina, pero todos se insertan en la estructura llamado el tendón conjunto, ¿sí? O tendón central también llamado. Por eso que aquí la respuesta sería, a ver, vamos a ver, apéndice sifoides, no, ahí se origina. Triángulo o trígono externo costal, también ahí se origina. Centro frénico, sí, es la respuesta, porque al centro frénico también le llaman el centro diafragmático, ¿no? La respuesta sería la letra C, ahí se inserta el diafragma. Dice, pregunta 20, músculo que no se inserta en la escápula. Vamos a ver músculos que no llegan a insertarse hasta la escápula. Vamos a ver, dice, el deltoides, el dorsal ancho. ¿Qué más dice? El coracobraquial, el redondo mayor y el romboides mayor. Pues si nosotros vamos a ver estos tipos de alternativas, tienes que recordar que la escápula es un hueso muy importante en la cintura escapular. Ahora, hay músculos que se originan de él y hay otros que se insertan en él. Aquí te preguntan cuál no se inserta en escápula. Recordemos que el deltoides sí está relacionado con escápula. El dorsal ancho también está relacionado con escápula. Dice, el coracobraquial también está relacionado, el redondo mayor también, pero el romboides mayor no. Entonces la respuesta debería ser el romboides mayor. Pregunta 21. ¿Cuál de los siguientes músculos no se inserta en el húmero? Vamos a ver. El húmero, el redondo mayor sí se inserta, también el pectoral mayor, también el supraespinoso, el braquial anterior, pero el subescapular no. El subescapular llega a la escápula nomás, ¿ya? Pues la respuesta sería el subescapular. Dice, pregunta 22, ¿son proteínas estructurales de la miofibrilla? Pues recuerda, cuando hablamos de la sarcómera, te recordé que habían proteínas denominadas estructurales. Estas proteínas estructurales son la titina, la nebulina, la miomesina, la alfa-actina o actinina, etcétera, etcétera. Vamos a ver cuál aparece aquí. Actina es una proteína contráctil, no es correcto. La miomesina, esa sí es la respuesta. La miosina, esa no porque es una contráctil. La nebulina también es, por eso que la respuesta correcta aquí es la letra B y la letra D. Pregunta 23. La contracción isotónica, dice, ocurre cuando el músculo. Pues aquí hay que recordar que el músculo puede cambiar de longitud, pero la tensión es constante. Veamos una alternativa que diga esa definición. A ver. Dice, la letra A, no se acorta pero aumenta la tensión. No, la tensión es constante, descartada la letra A.
La letra B, se acorta pero la tensión permanece constante. Y bueno, en la letra B es la respuesta. En la pregunta 23, la respuesta correcta es la letra B. Pregunta 24. ¿El músculo liso puede encontrarse como? Recuerda que liso se tiene dos clasificaciones. Un músculo visceral o unitario y un músculo multiunitario. Por eso la respuesta aquí sería músculo multiunitario y músculo liso visceral. La respuesta en la 24 es la letra E. 25. Señale lo incorrecto en las propiedades de los músculos. Pues cuando hablamos de propiedades, recuerda que te dije que existía la tonicidad, la elasticidad, la conductibilidad y también la irritabilidad. Tú dirás, profesor, ¿pero qué era irritabilidad? A la irritabilidad también se le conoce a la excitabilidad. Pero la fatiga no es una propiedad del músculo. La fatiga es una condición del músculo para ejercer su contracción. Por eso que la clave incorrecta es la letra A, fatiga. Pregunta 26. La hipotonía muscular origina. ¿Qué va a originar la hipotonía muscular? Pues va a originar lo que vamos a llamar la flacidez del músculo. Pregunta 27. En la pregunta 27 dice, tipo de tejido muscular con células alargadas, cilíndricas, ¿sí? Con células alargadas y cilíndricas, dice, con núcleos periféricos y zonas claras y oscuras. Creo que te están definiendo a un músculo esquelético, ¿cierto? Por eso que la respuesta es el músculo estriado esquelético y la respuesta correcta sería la letra D. Ya las últimas preguntas de esta porción dice, clase de la palanca o qué clase de palanca se forma en articulación occipito-atloidea. Pues tú tienes que recordar que existen tres tipos de palancas. La palanca de primer género o primera orden que está en el cuello, el de segundo orden que se encuentra en el pie, en el tobillo y el del tercer orden que se encuentra aquí en el codo. El de primer orden se llama interapoyante. El de segundo orden se llama interresistente. Y el de tercer orden del codo se llama interpotente. Entonces vamos a ver cuál sería la respuesta. Clase de palanca que se encuentra en articulación occipito-atloidea, o sea, en el cuello. La respuesta es la interapoyante. La respuesta en la letra A. Finalmente, las dos últimas preguntas dice, músculo que divide el cuello en dos triángulos, en los triángulos anteriores y en los triángulos posteriores. Ese músculo se llama el esternocleidomastoideo. Divide a los triángulos posteriores, que es el supraclavicular y el occipital, y a los músculos anteriores, a los triángulos anteriores, que sería el submentoniano, el submandibular, tenemos el carotidio y el triángulo muscular. Ahí están los cuatro músculos anteriores sumado a los dos músculos o triángulos posteriores. Y la última pregunta, ya para terminar esta parte práctica, como verán, son preguntas de respuesta prácticamente directa, pero que fueron considerados en diferentes exámenes de admisión a través de los últimos 10 años. Dice, músculo pequeño que no poseen todas las personas y se ubica entre el gemelo y el sóleo. Esa pregunta es clásica y te decía que se encuentra en la pierna posterior, es decir, es el famoso músculo llamado plantar delgado que no todas las personas lo tienen desarrollado porque en el resto es solamente un tendón que llega hasta el tendón de Aquiles. La respuesta en esta última pregunta sería el plantar delgado. Espero que haya quedado claro estas respuestas y de todas maneras quedo pendiente de tus comentarios para dar respuesta a las dudas que hayan quedado. Como verán amigos, hemos aprendido en esta semana todo lo relacionado al tejido muscular, las características de las proteínas y sobre todo las fases de la contracción muscular. No te olvides de repasar tu módulo donde vamos a ver las características principales de los músculos más importantes que han venido en un examen de admisión. No te olvides de sintonizarnos la próxima semana, vamos a ver siempre a través de la plataforma virtual Elite Class.